Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Ricardo Madrid Hernández del Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial, en la materia de Control Estadístico de Calidad 5X, Unidad 3, Gráficas de Control para Atributos. En esta ocasión les voy a presentar primeramente el tema de gráficas de control para atributos gráfica P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar, por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan y la proporción de logotipos impresos que se manchan. Ok. También existe la gráfica Laning P. Esta es similar a la gráfica P. La única diferencia es que ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P-Learning puede ser útil en las situaciones siguientes: si tenemos grandes subgrupos y los datos presentan dispersión excesiva, y si los datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P-Learning incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Lenin es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Vamos a revisar un ejercicio. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gigant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRINCE 2 EDR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar que cerca del proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables considere su proceso de fabricación, que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos ya nuestros datos. Vemos que los lotes son de 10.000. Aquí tenemos también los defectos por cada lote. Entonces lo primero que vamos a revisar es hacer una prueba para saber qué tipo de gráfica necesitamos utilizar, si la gráfica P o la gráfica Linear P. Entonces vamos a utilizar gráficas de control para atributos, diagnóstico de gráfica P, y aquí vamos a utilizar el defecto, y aquí en tamaño de subgrupo es tamaño del lote. Aceptar. Y aquí nos va a dar una gráfica que nos va a mostrar la dispersión de los puntos. Entonces, de acuerdo a esta dispersión, como vemos aquí, nos viene con algunos comentarios. Este, por ejemplo, este es el que nos importa. El uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considera usar la gráfica P de Laney. Entonces, gracias a este análisis, pues podemos determinar que la mejor herramienta es la gráfica P de Laney en este caso. Así que vamos a utilizar defectos, subgrupo va a tamaños de lote, y vamos también a activar, eh, vamos a activar las pruebas. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver qué nos da nuestra gráfica. Aunque vemos que aquí hay eh, un punto con el código 1, un punto con el código 2 y varios puntos con el código 2. En este caso, el código 1 quiere decir que
Este punto está a 3 desviaciones estándar más allá de la línea central. El código 2 quiere decir que hay más de 9 puntos consecutivos de un lado de la línea central, ya sea arriba o abajo. Vemos que abajo hay 3 puntos de esos y arriba hay uno. Entonces, de acuerdo a la información mostrada en esta gráfica, pues podemos decir que el proceso no está bajo control, no está bajo control estadístico. Vamos a seguir revisando. Bueno, nada más nos pide esto de ejercicio, así que es lo único que necesitamos. Vamos con el siguiente ejemplo. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, por lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Ok, aquí tenemos ya los datos también. Entonces vamos a revisar. Primeramente vamos a hacer la prueba de la gráfica, diagnóstico de gráfica P. Borramos esto. Piezas defectuosas, tamaño de lote y vamos a ver qué nos arroja. Ok. Vemos que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Ok, nos dice que usemos la gráfica P de Laning. Ok, piezas defectuosas y tamaños por lote. Ok, muy bien. Mm, Bueno, vemos que, por ejemplo, la línea de arriba no es una línea recta. Esto es debido a los tamaños del lote. El tamaño del lote varía, entonces por eso nos muestra así la gráfica. Si la hacemos más grande, podremos ver más a detalle. Vemos, por ejemplo, que hay 3 lotes. Sería el lote 6, el lote 21 y el lote 34. Perdón, en los 3 casos, los puntos están a más de 3 desviaciones estándar de la línea central o, pues sí, de la línea central. Entonces, aquí en este caso, eh, pues podríamos decir que el proceso no está bajo control debido a estos 3 puntos. Y como vemos, el lote 6, no, el lote 21 y el lote 34, pues alejan muchísimo más. Entonces, pues con esto concluimos que este proceso no está bajo control. Muy bien, recordemos que estas son proporciones de acuerdo a el número de efectos sobre el número de tamaño de lote. Entonces, esta es una gráfica P para proporciones. Vamos a revisar ahora la gráfica NP. La gráfica NP muestra el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. Esto es cuando una unidad es no conforme, es si tiene uno o varios defectos, no importa. En el caso de que tenga un defecto, pues es lo mismo. Aquí, pues la gráfica NP se utiliza para graficar defectos únicamente, perdón, unidades no conformes, mientras que la anterior, la gráfica P, graficaba proporciones. Tenemos un poco más de teoría. Aunque una unidad podría tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme, lo que les comentaba hace rato. Ok, ahora vamos a revisar el ejemplo. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables.
Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gian no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos. En lotes sucesivos de 10.000, construya una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a revisar nuestra gráfica, nuestros datos, perdón. Tenemos aquí los lotes de 10.000 y tenemos aquí los defectos. Entonces ahorita vamos a ver la diferencia entre la gráfica P y la gráfica NP. De entrada, pues la primera diferencia es que para la gráfica P, perdón, para la gráfica NP no se necesita hacer prueba de diagnóstico de Leigh. Entonces aquí vamos a seleccionar tamaño de lote, defectos, perdón, al revés. La variable es defectos, en su grupo va tamaño de lote. Y vamos a revisar esta parte para activar las pruebas. Esto nos va a decir si hay algún error y vemos que sí. Por ejemplo, aquí vemos la gráfica y vemos que en la muestra 9 y en la muestra 18, 19 y 20, que serían los lotes, hay más de 9 muestras o 9 lotes consecutivos de un solo lado de la línea central, y esto nos quiere decir que pues debe haber algún detalle, algún problema, porque más de 9 puntos consecutivos no es un buen indicador. Entonces, de, con esta, con esta gráfica podemos decir que el proceso pues no está bajo control, aunque los puntos no rebasen los límites de control, pues debido a estos puntos podemos decir que el proceso no está bajo control. Vamos a revisar ahora gráfica de control. Eh, Ejemplo, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción de los defectos los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control. Ok, vamos a revisar entonces. Aquí tenemos nuestros datos. Vemos que los lotes varían y tenemos también nuestras cantidades de piezas defectuosas. Entonces vamos a revisar estadística, gráficas de control, de atributos y NP. Vamos a borrar esto. Aquí va piezas defectuosas, aquí tamaño de lote. Las pruebas pues ya las tenemos activadas. Vamos a revisar esto. Ok. Entonces aquí vemos que pues tenemos muchos puntos fuera de control. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro límite de control inferior, que es 0. Tenemos nuestra línea central que pues va variando de acuerdo al tamaño del lote. También nuestra límite superior igual va variando de acuerdo al tamaño del lote. Sin embargo, pues vemos que hay muchos puntos que se salen de control.
como vemos aquí, ah, por ejemplo, pues el límite varía de acuerdo al lote. Sin embargo, vemos que el código 1 es para más de 3 desviaciones estándar. Significa que de acuerdo a estos datos, todos estos puntos están a más de 3 desviaciones estándar de la línea central. Entonces, pues este proceso tampoco está bajo control. Habría que revisar qué es lo que está fallando. Mm, muy bien. Entonces, hasta ahorita llevamos la gráfica P, que nos sirve para graficar proporciones de acuerdo al tamaño del lote, y la gráfica NP, que nos sirve para graficar unidades defectuosas. Pues la diferencia es que una gráfica proporciones y otra gráfica unidades. Muy bien, vamos a irnos al siguiente tipo de gráfica, gráfica de control para atributos, gráfica U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar la gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, o el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Gráfica U puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Ejemplo de una gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de pies y píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utiliza una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Aquí tenemos la gráfica U en donde se grafica el número de píxeles muertos por pantalla, y vemos que pues hubo una pantalla en la que hubo más píxeles muertos de lo normal. Eh, en promedio debe de haberse un punto 985, que podría redondearse en 1. El límite superior sería 1.927, que podríamos decir que es 2. Y el inferior pues no nos dice que es 0, pero pues un valor muy cercano al 0. Así que en este caso, más de 3 desviaciones estándar, podría decirse que es aproximadamente 3 o 4 píxeles muertos, por ejemplo. Entonces vemos que en el caso de esta pantalla que se sale, pues ahí hay un problema. Y debido a esta única pantalla, pues podemos decir que el proceso no está bajo control. Ok. Aquí también se utiliza un análisis diagnóstico de gráfica U para, ok, para revisar el tipo de gráfica que se utiliza. Mm, Aquí también se utiliza la gráfica U de Laney. Prueba de diagnóstico con gráfica U. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos de una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utiliza la gráfica U de Laney. Muy bien. La gráfica U de Laney pues es parecida a la gráfica P de Laney.
Vamos a revisar un ejercicio. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construir una gráfica de control U o U de Leibniz para, para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a revisar eh, lo que es el proceso de torneado de los rines. Vemos aquí que es cómo es el proceso de torneado. Muy bien. Entonces, este fue el efecto de torneado para fabricación de rines. Ahora vamos a revisar el proceso. Vemos que, por ejemplo, aquí tenemos, aquí está, número de lotes, aquí los tenemos. Tenemos también el tamaño por lote y defectos por unidad revisadas. Aquí tenemos el número de defectos por cada unidad. Por ejemplo, aquí hubo un defecto en una unidad. Aquí hubo 5 defectos, puede ser que hayan sido de más de una unidad. Entonces, pues vamos a revisar el número de defectos por unidades. En estadística, gráficas de control, gráfica de atributos y vamos a hacer primero el diagnóstico. Mm, Unidades revisadas, tamaño de lote y de acuerdo a el diagnóstico nos dice que un uso de la gráfica U puede tener un resultado con una tasa elevada de falsas alarmas, así que pues es mejor utilizar la gráfica P de Leibniz, perdón, U de Leibniz. Y vamos a seleccionar defectos. Ahí, en subgrupos es tamaño de lote y opciones de gráfica vamos a activar las pruebas que tiene. Ok. Y aquí tenemos nuestra gráfica U de Leibniz. Entonces podemos ver que de acuerdo a los defectos por unidad, puede que algunos defectos no sean tan significativos. Sin embargo, por ejemplo, aquí dice que en la muestra 20 hubo algo raro. Vamos a revisar la muestra 20. Como vemos aquí, pues hay un número muy elevado de defectos de acuerdo al tamaño del lote. El tamaño del lote, pues vemos que es muy pequeño, es 250 y el número de defectos es muy grande, es 8 efectos. Entonces pues ahí podemos ver que pues hay un problema, ahí hay un problema. Entonces
pues nuestro proceso no está bajo control debido a este punto que pues puede ser considerado como más de tres desviaciones estándar por encima de la línea central. Muy bien, vamos a revisar el siguiente ejercicio. Ejemplo, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de línea de ensamble del número 5 debido a que ha tenido algunos defectos detectados por el Departamento de Calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construir una gráfica de control U o Boolean para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ver cómo es este proceso. Este es el proceso de arneses. Ok, vamos a ver cómo se fabrica. Aquí vemos cómo se está fabricando. Muy bien, ese fue el video del proceso de la fabricación de estos arneses. Ahora vamos a ver eh, los datos que tenemos. De acuerdo a esto, pues tenemos nuestros lotes con diferentes cantidades y nuestros números de defectos. Entonces primero vamos a hacer un análisis diagnóstico de Udemy. Ok, formamos esto. Aquí va número de defectos y aquí tamaño lote. El uso de la gráfica U puede tener un resultado con una tasa elevada de falsas alarmas, considera una gráfica U de Lenin. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a utilizar la gráfica U de Lenin. Ok, vamos a revisar esta gráfica. Podemos ver que aquí tenemos dos puntos con código 2 que significa más de 9 puntos sucesivos por encima de un lado, perdón, más de 9 puntos por un lado de la línea central, ya sea inferior o superior. Entonces, pues esos puntos los tenemos ahí. Vemos que hay más de 9 puntos. Vamos a empezar a contar de aquí 1, 2, porque este punto está abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este era 9. Este pues es el 10. Y tenemos también un punto en el lote 43 que está a más de 3 desviaciones estándar por encima de este límite de control.
Entonces, de acuerdo a esta información, pues podemos determinar que nuestro proceso no está bajo control. Ujú. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Gráficas de control para atributos C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos de una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. En este caso, igual se utiliza para graficar un número de defectos. Sin embargo, esta gráfica se utiliza únicamente cuando el tamaño del lote es constante. Quiere decir que si tenemos lotes de 10.000, todos los lotes van a ser de 10.000, no como en las gráficas anteriores que teníamos lotes de diferentes tamaños. Ok, tenemos aquí un ejemplo. Un fabricante de pantallas LCD monitorea los defectos de las pantallas de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas. Entonces, cada subgrupo es de 10 pantallas y siempre va a ser igual. El ejemplo lo tenemos aquí. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Concluya qué gráfica de control construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. El proceso de fabricación de los rines ya lo vimos, así que solo vamos a pasar a hacer la gráfica. Vemos que aquí nos da el tamaño del lote. Esto porque todos los lotes son del mismo tamaño de 5.000 piezas. Entonces no hace falta que nos dé el tamaño del lote. Así que vamos a utilizar nada más defectos por unidades revisadas. En pruebas vamos a activar todas las pruebas, aceptar y nos va a dar nuestra gráfica. Entonces aquí podemos ver nuestra gráfica. Vemos que hay muchos puntos que están tocando los límites de control. Sin embargo, estos puntos pues no sobresalen a los límites de control. Están dentro de los límites y no vemos ningún otro punto que tenga algún tipo de error o algún código. Entonces, pues debido a esto, a esta información, podemos determinar que el proceso sí está bajo control, aunque haya cierta cantidad de errores, de defectos. No sabemos cuántos defectos por unidad hay, pero de acuerdo a estos defectos, de acuerdo al total de defectos, pues podemos decir que pues, el proceso está bajo control. Vamos a revisar el siguiente y último ejercicio. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso en la línea de ensamble del número 5 debido a que ha tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos nuestros datos. Ok, vamos a revisar solamente que esta información no es.
Ok, vamos a utilizar así la información. Vamos a ver, estadística. Ok, vamos a hacer dos cosas. Ok, esta gráfica es la gráfica de todos los lotes. Sin embargo, eh, nuestro ejercicio nos pedía analizar nada más lotes de 1000 piezas, por lo que también hicimos una gráfica tomando en cuenta solamente los lotes de 1000 piezas. En ambos casos, pues podemos revisar que pues el proceso está bajo control, no hay ningún problema que se haya detectado. Entonces podemos decir que este proceso está bajo control. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.